Bueno, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucinda Domínguez Contreras. Hoy se va a explicar los últimos temas de la unidad 1. A continuación, mi compañera Fátima va a explicar el tema de la unidad 1.4, definición de necesidad educativa especial y discapacidad. Ok, muchas gracias, Castaño. Bueno, como recién dijo mi compañera, a mí me tocó de la unidad 1 la definición de la necesidad educativa especial y la discapacidad. Bueno, primero que nada, ¿qué es la educación especial? La educación especial es el tipo de educación que se le requiere dar a un niño o a un adulto o una persona ya de mayor edad, unos ciertos temas, ya sea básicos o superiores, tienen que ser temas así como que uno no entienda, tanto sea por una discapacidad física o discapacidad mental. Es más por la mental que por una física, porque en la discapacidad física puede ser la habilidad de no tener un brazo o no poder caminar o que no tengas alguna extremidad de tu cuerpo como un brazo o una pierna. Pero en la discapacidad mental lo que se necesita es tener paciencia para explicarle al niño, pongamos de ejemplo a los niños, por ejemplo los que tienen autismo, ya que ellos tienen un poco más de problema en aprenden un poco más lento o simplemente hay que saber darle a entender el tema. Por ejemplo, el tema de los números. Si tú le pones una canción que dice 1, 2, 3, máximo puede repetir solo un número, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, algo así. Se queda trabado y hay que saberle dar la rima para que se le quede bien. Las medidas pueden ser permanentes o temporales, adaptaciones de acceso al currículo o adaptaciones circulares significativas en varias áreas del currículo. Y como ven, aquí en la imagen hay una niña que tiene un gato, un niño que tiene la discapacidad de no poder caminar con sus piernas y necesita una silla de ruedas. Luego otra niña que tiene una libreta, otro niño que sí puede caminar o al menos temporalmente no puede y necesita muletas, y un niño que, digamos, tiene un trastorno, algo así. Y como viene al inicio, la abreviación de necesidad educativa especial es NEE, o como se pronunciaría NE, solamente NE. Siguiente, compañera. Bueno, ahora viene lo que es la discapacidad, que sería lo que ya les acabo de comentar, lo que evita que el niño aprenda de manera normal y se necesite otras medidas para poder hacer que aprenda. A ver, definimos la discapacidad como aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Pues sí, porque una discapacidad no solo te evita el saber aprender de manera regular como demás personas que no tienen discapacidad, también te puede afectar en tu vida social, tanto en poner atención en lo que está pasando en tu entorno como lo que te están diciendo. También no puede ser algo importante, pero también sí es importante, es como necesitas ayuda para aprender, o por lo menos lo tienen que repetir una y otra vez para que se te quede, porque las que tienen la discapacidad mental a veces le puedes decir una y otra vez la misma cosa, pero no se le queda muy bien, o sí se le queda, pero ya más al rato se le olvida. La discapacidad por tener un fondo biológico presenta mayores limitaciones para llegar a los aprendizajes. Deficiencias que deben ser transformadas en requerimientos de tipo educativo básicos,
indispensables para compensar dichas dificultades. Existen diversas discapacidades sensoriales, intelectuales y motrices. Cada una de ellas tiene sus causas, su clasificación y requerimientos educativos especiales. O sea, lo que acabo de leer es que depende de tu discapacidad si te van a dar una enseñanza normal o una enseñanza un poco más avanzada, dependiendo qué tan fuerte sea tu discapacidad. Puedes no entender o sí entender, o se te olvida, o simplemente tardas más en aprender que en otro tema. Y en lo que concluimos de la capacidad de la escuela, dependerá de la calidad de la respuesta educativa que se brinde a los estudiantes con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. O sea, aquí ya no es cosa de los alumnos, sino también es cosa de los maestros que tienen que saber cómo manejar el asunto para darle la educación tanto a los que no tienen discapacidad como a los que sí tienen, porque todos tienen que aprender parejo, ya sea un tema que sea muy fácil o ya un tema que sea algo difícil. Siguiente, compañero. Bueno, antes de pasar a la siguiente, se debe aportar también una información que para muchos en un trastorno se basa con un siguiente proceso, que es la enfermedad, que es la situación intrínseca, la deficiencia, que es exteriorizada, la discapacidad, que va a ser la objetiva, y la minusvalía, que es la socializada. ¿A qué se refieren? La primera, las deficiencias en sí, se refieren a las anormalidades que tiene una estructura corporal, ya sea por un órgano o sistema. De hecho, hay diferentes deficiencias. Está la cognitiva, que es la memoria, la conciencia o la percepción y la atención. Otra deficiencia puede ser la afectiva motriz, que se refiere a la emoción y el afecto y la psicomotricidad, es decir, que no causa movimiento. Deficiencias del lenguaje, que se refiere a la comprensión, al expresar la voz o al hablar. Otra es la visión, que es cuando se agudiza mucho la vista o hay pérdida de ella. Luego está otra que es también la audición, que es cuando no se escucha o no pueden oír. Otra que está en viscerales, que es el problema que hay, por ejemplo, cuando tenemos problemas al respirar, problemas en el cuerpo, el olfato, al masticar. También está el del músculo esquelético, que obviamente es que va desde el hueso, que va del tronco hacia la cabeza. Luego están las deficiencias desfiguradoras, que estas van a incluir la cabeza, el tronco y diferentes extremidades. Y luego están las deficiencias generalizadas, que quiere decir que es cuando, ¿cómo decir? Como vamos creciendo, esta deficiencia está evitando ese proceso. Luego está la discapacidad. La discapacidad en sí son consecuencias que van a reflejarse dependiendo de su rendimiento y de la actividad de un individuo. Como muchos se mencionaban, está la de la conducta, que es cuando de la conciencia, las relaciones. La comunicación, que no se puede ni hablar, ni escribir, ni expresar. La discapacidad de cuidado personal es, por ejemplo, cuando tenemos que cuidar nuestra higiene, nuestra alimentación, y etcétera. Luego está la de locomoción, que es cuando tenemos que andar, levantarnos, ir a correr, caminar. Luego está la discapacidad de destreza, que esta es agarrar cosas o controlar la cabeza. Luego está la sensorial, que es cuando tenemos ceguera o sordera. Está también la que es la aptitudinales, que son los procesos cognitivos o motivacionales, que quiere decir cuando, por ejemplo, hay un estudiante en una clase, pero no te está prestando atención, obviamente está perdiendo la motivación de escuchar la clase. Y para dar otro, seguimos con las minusvalias,
que se hace referencia a las desventajas que experimenta un individuo por las deficiencias y discapacidades que pueden reflejarse con dificultades que se enfrentan al entorno. Se clasifican en las de orientación, que es la incapacidad para orientar una relación en su entorno, que quiere decir que no puede estar en un grupo de personas o no llega a estar muy representativa sobre estas. Luego está de la independencia física, que es la necesidad de ser ayudado por otros, pero con un cuidado personal a lo que es de la vida ordinaria. Luego está la de movilidad, que es de ir de un lado a otro, o sea, irnos de nuestro entorno. La ocupacional en sí es cuando nos estamos afectando mucho el trabajo, cuando hay mucho tiempo libre. Quiere decir que es como cuando estamos en casa y no hay nada que hacer y entonces tenemos que buscar algo en que ocuparnos. La integración social, que es mantener las relaciones sociales, es decir, comunicarse con los demás. Y otras, pues obviamente van a ser las que van a indicar la inadaptación social. Y uno muy importante que nunca no se menciona bien es sobre la superdotación y talento. Esto se considera que no es como decir, no es sobresalir de todo, sino que tiene capacidades que otra persona no tiene. Bien, compañera, ya puedes continuar. Ok, muchas gracias, compañera. Bueno, aquí como sabemos, los niños o niñas, los adolescentes y los jóvenes que van a una institución educativa, o sea, a una escuela, son diversos en intereses, motivaciones, capacidades y potenciales. Ninguno aprende de una misma manera ni al mismo tiempo, ni las cosas. Esto implica que de ninguna manera puede darse un tratamiento homogéneo desde el centro educativo. Se requiere una respuesta que atienda a las necesidades particulares de cada uno de los estudiantes, que debe ser común y diversificada. Perdón, es que no alcanzo a leer. Más aún si aún el estudiante presenta necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Bueno, aquí lo que quise decir es que aunque haya o no alumnos con discapacidades, no todos aprenden de igual manera. No todos aprenden al mismo tiempo ni al mismo orden. O sea, puedes poner a 3 estudiantes, uno aprende bastante rápido, otro no estaba poniendo atención y por lo tanto no aprendió muy bien, o otro sí estaba poniendo atención, pero por X cosa no pudo entender muy bien o no se le quedó muy bien el significado de cada uno de lo que dijiste. Como una de las discapacidades que acaba de decir mi compañera, que es la discapacidad de las sensoriales, no tanto de la ceguera y la sordera, pero algo más o menos ya puede ser que porque no oiga bien o porque no vea bien, o simplemente porque está perdiendo la motivación de aprender. Como por ejemplo aquí vemos en las imágenes, hay una niña que está disfrutando pintar y así ella puede aprender mediante sus dedos o mediante los colores ciertas cosas, ya sea las figuras o en sí mismo el nombre de cada uno de los colores. Y aquí en la otra imagen vemos a los niños, unos que están de pie y otros que están, por ejemplo, hay uno en silla de ruedas, hay otro que está ciego y por eso necesita lentes oscuros y un bastón, y otros que están simplemente divirtiéndose de otra forma, y una niña así en cuclillas. Siguiente, compañera. Bueno, las características producidas por las deficiencias originadas a su vez por algún factor biológico se transforman en un conjunto de requerimientos indispensables diferentes a los que comúnmente necesitan los alumnos que no presentan dificultades. Por ejemplo,
El individuo que carece de lenguaje debido a su sordera deficiente requiere de un sistema de comunicación alternativo, necesidad educativa especial. Puede ser el lenguaje bimodal, el lenguaje de señas, comunicación total, el oralismo o otros que le permitan alcanzar el aprendizaje de igual de condiciones que los demás niños. Para ello necesita de apoyos complementarios como audífono, terapia del lenguaje o una metodología adaptada. Esta combinación de deficiencias y requerimientos indispensables para superarlas se les denomina necesidades educativas especiales, o sea, NE. Y pues en eso tiene razón, porque aquí en las imágenes podemos ver un niño de esos que apenas se pueden mover los brazos y necesita de una manera u otra aprender o por lo menos tratar de comunicarse, porque ya puede ser por sordera o por no bien entender lo que está diciendo la otra persona, necesita de una u otra manera darle a entender al alumno o a nuestro, no paciente, sino usuario, como dirían los maestros, porque no son pacientes en sí. Tendremos que de una u otra manera decirle, ya sea por señas de las manos, que son como las personas se comunican cuando son mudas, que hablan con señas de manos, o de otra manera, que una manera que yo hablaba mucho era de comunicarse a través de figuras o formas como para dar a entender qué quiere decir. O si no, si el alumno puede ver bien, pero no escuchar bien, también se le puede escribir para que por lo menos así damos a entender qué es lo que estamos diciendo. Pero para niños diría que sería la forma de las figuras y dibujos para que por lo menos tengan un contexto lo que está pasando y lo que está diciendo. Y pues aquí en la otra imagen vemos un niño que está armando un rompecabezas o está agarrando figuritas, que es como así aprende, por lo menos las figuras, qué es esto, qué es el otro, qué es aquello. Y otra alumna que está atrás está también poniendo cosas de colores, como por ejemplo para saber qué es dónde va cada cosa. Bien, ¿eso sería todo o hay más? No, por ahora yo explicaré el siguiente tema. Está bien, dale compañera. Bueno, compañeros, por algunos problemas personales de la compañera que le tocaba exponer esta unidad, yo le explicaré. Es la unidad 105, criterios, modelos y discapacidades diferentes. Se debe aplicar que los criterios se aplican por el ámbito de la educación. Son distintos y estos dependen de los modelos que el profesor adquiera. Pero en la educación especial hay que tener suficientes conocimientos sobre el alumno para así poder evaluarlos de manera adecuada para sus actividades. Y es cierto, antes que nada, para tener en vista o tener en cuenta cómo tenemos que relacionarnos con el alumno, se deberá mostrar o hacer una evaluación. La evaluación en sí lo que va a hacer es va a armar una pieza de un rompecabezas. Con el tiempo, durante las clases que se emplean, se deberán conocer más al estudiante. Todos tenemos que conocer las dificultades que tiene que atravesar una persona con discapacidades diferentes. Término que se ha estado puliendo durante años. Antes se les iba a decir minusválidos, que tenía un significado que se refería a menor valor. Luego se les dijo discapacitados, que hasta desde entonces finalmente se denominó el término como gente con capacidades diferentes, que es un término correcto. Se considera una persona con discapacidades diferentes a todo ser humano que se presente temporalmente o permanentemente con una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar una actividad con naturaleza. Estos criterios se aplican en el ámbito de la educación, que son distintos
y que dependen de los modelos que el profesor vaya a adquirir. Pero en la educación especial se debe tener suficientes conocimientos sobre el alumno para evaluar de manera adecuada sus actividades. Los principales modelos que se van a emplear se refieren a dar un carácter completo de la salud y la enfermedad, siendo criterios muy diferentes, ya que estos explican lo que es la conducta humana y son muy diversos a consecuencia, pero se emplean de diferente manera. El primero es el modelo biomédico. Este modelo se utiliza ya hace un buen tiempo, que es por parte del criterio clínico y considera una enfermedad como un conjunto de síntomas o un síndrome que responden a una etiología. Por lo tanto, busca un diagnóstico. Es la etiología. Una vez que se halla la causa, el tratamiento debe ser dirigido a combatirla para ignorar o a aminorar los síntomas. Existen 3 tipos de enfermedades, que puede ser la infecciosa, que es por un microorganismo, un virus que ataca a algún organismo. Por ejemplo, cuando es infecciosa puede ser, no sé, una gripe, una tos o el dengue. Luego está la enfermedad funcional, que es un órgano que no realiza sus funciones o no realiza definitivamente. Esto se refiere a que puede ser, por un ejemplo, el corazón, que el corazón no esté bombeando suficiente sangre a todo el cuerpo y este no esté creando una buena función. A eso se refiere. Luego está la enfermedad traumática. Es la enfermedad que proviene de un agente externo. Puede ser aquí, no sé, un resfriado que puede ser ocasionado por el frío, por tomar algo helado o por no cuidarse durante los cambios de clima. Este modelo representa lo que son los factores etiológicos, que va desde el síndrome a la enfermedad, pero se rebasan con que en los factores etiológicos, que son los orgánicos, se realiza la terapia etiológica. Y en el síndrome, que son el conjunto de síntomas, se va a hacer la terapia inosológica. El siguiente modelo es conductual. Esta terapia encamina a corregir el condicionamiento de los síntomas patológicos. Se debe tomar en cuenta que un organismo puede tener distintas respuestas y que sus consecuencias pueden dar por los refuerzos al comportamiento. Puede ser más explícito cuando hay interacción entre el organismo y el medio físico o una interacción condicionada. Pueden ser factores biológicos, ya sea heredados, características del ambiente, pueden ser en el lugar donde estés o la historia en las interacciones a lo largo de la vida. Este puede referirse a sucesos que han pasado desde que eras más pequeño o de que eres ya más grande, etc. El siguiente modelo es cognitivo. Es un proceso que tiene un procedimiento de información, como el sistema cognitivo humano lo va a presentar, manipula o elabora información para dar respuestas. No dispone de alternativas apropiadas. Es decir, los que tienen déficits pueden ser de 2 tipos. Uno, que tengan ausencia de formación relevante para dar respuesta, o 2, la ausencia de que actúen sobre la información a plena vista. Pero en sí, la información de primera persona puede ser que sean mediacionales y el segundo de producción. Ambos pueden realizar a calificar, pueden ser investigados a estructuras con procesos muy sutiles, que son las imágenes, el almacenamiento, la organización, la atención, la codificación, la solución de problemas, etc. Luego está el modelo psicoanalítico. Este modelo va a exigir divergencias
que van a ser muy notables en estos días. Puede ser por alguna actividad psíquica o neurótica que difama los conflictos inconscientes, y que un ejemplo de ellos puede ser un conflicto que fuera a ser reprimido por las obsesiones manifiestas con la expresión. ¿A qué se refiere? Que este ejemplo puede ser cuando están, ¿cómo decir? Que te están comparando con alguien y esta expresión es muy obsesiva. Dicen, es que debería ser esto. Y la persona pues no quiere ser mejor que esa persona, entonces se mete con una obsesión. Dice, la sociedad en sí engendra estos conflictos con el sujeto, el cual se debate entre el principio de placer y el principio de realidad. Este modelo se genera ambientalmente, se desarrolla a través de las etapas oral, anal, fálica, latencia y genital. Es decir, que tiene 3 instancias básicas: el ello, it, los instintos liviales, el yo, que es el ego, y la parte consciente de la persona, que es a moderar los impulsos de él y la realidad. El yo se emplea un mecanismo de interacción en el mundo. El superyo o el superego se representa en la introyección de los valores y normas sociales y familiares. Cuando se va a originar un conflicto entre el id y el superego o el ego, lo resuelve mediante mecanismos de defensa apropiados. Estos mecanismos siguen latente al sujeto. Se genera una solución mediante la catarsis o liberación, haciendo conciencia el inconsciente. Esta frase fue llegada a los psicoanalistas, que para ellos era la superación de conflictos inconscientes que daba una buena parte, pero que se origina desde la infancia. El siguiente modelo es el modelo humanista. Este se basa en la fisiología fenomenológica y existencial. Este modelo ha dado importancia en los procesos conscientes, a los sentimientos, a las actitudes del paciente, hacia sí mismo y hacia los demás. Muestra una conciencia reflexiva en la identidad personal, la voluntad de sentido, el proyecto, la autorrelación, etc. Se puede mostrar un ejemplo con el modelo de Maslow y Rogers, que se representa por la creencia del potencial humano y el valor de la experiencia subjetiva, como es un ejemplo la pirámide de necesidades. La pirámide de necesidades, esta se crea por necesidades fisiológicas, la seguridad, pertenencia y amor, el estima y aprecio y la autorrelación. Bueno, estas voy a explicar, que ahorita voy a explicar. Ok. Aquí está. Necesidades básicas y fisiológicas. Esto se refiere cuando vas a respirar, cuando te vas a alimentar, cuando vas a descansar o tienes salud. Necesidades de seguridad. Es cuando hay seguridad física, la de empleo, la de familiares, la de recursos, la de protección, la moral, etc. Luego están las necesidades de afiliación o pertenencia, que se refiere cuando hay afecto, están las parejas, las relaciones sociales o amigos. Luego está la necesidad de reconocimiento, que esto se refiere al autorreconocimiento de confianza, el respeto, los logros, etc. Y la autorrealización es cuando nosotros mostramos creatividad, una visión global, ser espontáneos, sin prejuicios, la presentación de los hechos, gestionar los problemas y el liderazgo. Otro modelo que también se puede mencionar es que en sí está el modelo sociocultural. La enfermedad viene definida por la propia sociedad. Cada sociedad, y según el modelo histórico, los sujetos anormales lo hacen valiéndose de las estructuras básicas, que se basan por la prestación de servicios.
El anormal se va a etiquetar y es un marginado. Se define como un enfermo que hace ese rol. Sin embargo, hoy en día no se muestra este tipo de concepto, ya que se le conoce como persona especial, ya que antes se decía así, centrándose que, por ejemplo, en la teoría de Rogers, en su terapia se sentaba con el cliente. Tenía que ser una terapia no directa y el paciente tenía que elegir sus propias finalidades, pues importa más que el paciente esté en su problema y con el paciente se va a ayudar. Se desarrollan diferentes medios necesarios de un modo adecuado para los problemas futuros. De esta perspectiva han surgido otros métodos de tratamiento que ya se contará en días después. Bueno, aquí explicaré un poco de las distintas discapacidades que pueden ser connotativas o pueden ser conocidas por ser especiales o capacidades muy distintas. Está el modelo de presidencia. Se considera una discapacidad de causa religiosa. Las personas con esta discapacidad suelen tener una carga por la sociedad, sin nada que aporta a la comunidad. Estos dos submodelos, quien bien son el submodelo eugésico y el submodelo de marginación. ¿Qué quiere decir? Que estos pueden ser por dicha religión, sin ofender a ninguna religión, obviamente. Otro modelo es el modelo rehabilitador. El segundo modelo en sí es como un modelo médico. Se caracteriza por dos partes. En primer lugar, son las causas que se alejan para justificar la discapacidad. A diferencia del modelo presidencial, ya no son religiosas, sino médico-científicas. Aquí hay una diferencia. Este modelo se trata de un campo de la medicina. Ya no se está hablando de Dios o del diablo, sino que se alude a la discapacidad en términos de enfermedad, o más bien la ausencia de salud. Eso sí es cierto. Este llega a ser otra discapacidad o otro modelo distinto, solo que aquí se muestra de diferente forma al modelo presidencial, que dicen que ya no se habla de Jesucristo, ya no se va a hablar de la medicina aquí. Luego está el modelo social. Este se va a basar a partir del rechazo por las dos anteriores. Esto va expuesto de las dos anteriores. Los fundamentos especiales en estos dos, en primer lugar, se tiene que alejar a las causas que se originan esta discapacidad. Ya no es ni religiosa ni científica, sino social. Y en segundo lugar, se debe considerar que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad de la misma medida que el resto de las personas sin discapacidad. Y eso es cierto. En algunas ocasiones vemos a la gente con discapacidad, no sé, en el centro o en tiendas o en centros comerciales. Y tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo puedes vivir una persona así? O existen muchas formas de representar, por ejemplo, hay un comercial que no sé, se llegará a ver en algún momento, pero sí te da mucha conciencia porque es una mujer que está en una tienda y comienza a hablar con esta persona, pero esta persona tiene una discapacidad, pero no evita que pueda hablar. Entonces ella comienza a hablar medio raro pensando que ella le iba a entender cuando la persona con discapacidad está hablando normal. Aquí obviamente no pensamos que la gente con discapacidad pueda contribuir a la sociedad, y sí se puede. La gente que tenga alguna discapacidad puede contribuir a la sociedad de la misma manera. No quiere decir que no tenemos que dejar de lado a otros. Y el último modelo es el modelo de la diversidad. En estos momentos se van a plantear la necesidad de que surja un paradigma o un modelo de discapacidad. Obviamente cuando se considere una forma de aceptar la diversidad humana, incluida la discapacidad, la diversidad funcional, más bien hay en bastantes, se definen como una dicotomía conceptual, que quiere decir discapacidad y capacidades. En contexto sí a la educación. Más que nada, la investigación y la intervención de la educación especial se va a encaminar a los objetos excepcionales que van a desarrollar una actividad a un ambiente natural.
Según señala un importante personaje que es mayor, que es de 1988, su importancia da contexto a que pone un relieve de los años que ponen gran insistencia. En primer lugar, se pone el relieve del ambiente familiar y social, ya que el niño se va a desenvolver y muestra una influencia a su entorno. Y en segundo lugar, es el ambiente escolar o la integración del niño como va a aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que en conclusión en sí, la educación especial no es simplemente para aquellos niños que sufran una discapacidad, que no puedan caminar, que tengan una, una parte faltante de su cuerpo, que no pueda tener sus manitas, no tenga sus bracitos. No sé, ningún niño que tenga un problema de discapacidad o algo que tenga, no quiere decir que a ellos hay que decirles gente diferente, no. Son niños especiales, son gente muy especial. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y les agradezco su atención. Gracias por haber escuchado nuestro tema, compañeros. Muchísimas gracias.